va a ser como una shotgun, digamos, va a ser como un escopetazo constante que vamos a ir tirando. Vigilamos el calor, empiezo con la cadena de fuego, el daño. Ay, se me apagó. Estaba atento. Iniciar el match. Suavidad a este naranja bastante apagado. Y de esa manera ganemos un poquito de luz. La capa medio oscura, buen raspón, un buen golpe. Ya que su combinación de potencia de fuego y su resistencia atrae una amplia gama de Mech Warrior. Lo largo lo logra justito, le acaba de disparar entonces a quemarropa casi por decirlo, y el Madara, cuando la tenés en la mano te das cuenta la calidad, el nivel de detalle que tiene. No, esto es impagable. Es más, dame esto en la caja nada más, ya está, se justifica el precio. No, mentira, dame menos mecha. El Victor fue construido en el año 2508 bajo contrato con la hegemonía terrana como un mech de apoyo con capacidad de asalto. Con la creación de la Liga Estelar, el Victor continuaría sirviendo con las fuerzas de defensa de la Liga Estelar durante la Guerra de la Reunificación, después de lo cual se puso a disposición de los Estados miembros de la Liga. Debido a que solo sirvió en el regimiento de línea, el Victor nunca fue equipado con la tecnología avanzada reservada para las unidades reales, un hecho que aumentaría su capacidad de supervivencia en los años venideros. Con 14 metros de altura, el Victor aborda el concepto de soporte de una manera poco ortodoxa para un mech de su categoría de peso. Aunque solo posee una velocidad sobre el suelo de 64,8 km por hora, el Victor logra un alto grado de movilidad mediante el uso de 4 reactores de salto, que le permite saltar hasta 120 metros. Por lo tanto, un Victor puede apoyar a las unidades amigas saltando directamente a la refriega y aplicando su arsenal mortal de corto alcance, una habilidad que puede sorprender a los Mech Warriors sin experiencia y resulta ventajosa en terrenos montañosos. Un sacrificio hecho por esta excelente movilidad es la armadura relativamente liviana del Mech, de solo 11 toneladas y media. Se estima que se habían producido 1000 Victor cuando cayó la Liga Estelar. Muchos de ellos se fueron con Alexander Kerensky durante el éxodo. Y cuando las 3 fábricas Victor de Ilko Interplanetary fueron destruidas durante la Primera Guerra de Sucesión, el Mech se convirtió en un objetivo preciado con todos los bandos luchando para rescatar unidades útiles. Solo el armamento de la Independencia retuvo la capacidad de construir nuevos Victors. Y con su captura por los soles federados durante la Segunda Guerra de Sucesión, se convirtió en el Mech de asalto primario de las fuerzas de la Federación de Soles, y en un modelo de comando favorito para el batallón y comandante de regimiento. Aunque el condominio Draconis eventualmente retomaría la compañía después de la guerra del 3039, la mayoría de los samuráis Kurita estaba demasiado orgulloso para adoptar un mech ahora asociado con su enemigo, mientras que los Davion se las arreglaron con la compra de nuevos modelos de la fábrica reconstruida de Hidalgo en ST Ips Compact. En el momento de la invasión de los clanes se estaba produciendo nuevos modelos de Victors, incorporando tecnología perdida recién descubiertos en sus diseños. La formación de la Segunda Liga Estelar y la destrucción del clan Smoke Jaguar finalmente ganaría la aceptación del diseño por parte de los guerreros del condominio, mientras que la conquista de STKK y ST Ips por parte de la Confederación de Capella obligó a la mancomunidad federada a contratar a General Motors para construir más Victor, que oficialmente había caído en desgracia durante la guerra civil de la FEDECOM. El Victor siguió siendo el favorito de las fuerzas aliadas, con variantes más nuevas que se usaron en los años posteriores. En cuanto a su armamento y su equipo, el arma principal del Victor es un autocanon 20 Pontiac 100 en su brazo derecho. Aunque algunos modelos informaron problemas con la alimentación de municiones, esto no era un problema común. El brazo izquierdo contenía el respaldo de corto alcance de 2 Lancers medios, Sword Stage 5 y misiles de 4 tubos de corto alcance de la marca Holly, ubicado en el torso izquierdo. El cañón automático por sí solo es capaz de derribar a la mayoría de los mech ligeros de un solo disparo,
y quitar las armaduras de cualquier ubicación en la mayoría de los mech más pesados, dejando que sus otras armas aprovechen los puntos débiles de las armaduras del enemigo. Estas armas fueron originalmente apuntadas por un sistema de seguimiento y selección del objetivo Standus 20, pero su tendencia a proyectar objetivos fantasmas hizo que el Standus fuera reemplazado por el Malandri 34. Una de las primeras variantes del Victor, el 9A, lleva una ametralladora adicional y 2 lanzallamas adicionales. Para agregar estas 3 toneladas de armadura, se eliminó las mismas del mech. Las armas adicionales le dan al Victor capacidades antiinfanterías muy capaces, pero con la armadura más delgada, el Victor es más susceptible a ser dañado críticamente por otros mech. En cuanto a su versión, la 9A1, esta fue una modificación del modelo. El 9A1 agrega solo 2 ametralladoras al mech, uso de antiinfantería. El mech tiene 10 toneladas de armadura, lo que lo hace mejor protegido que el modelo 9A, y las 2 ametralladoras permiten que el mech tenga excelentes capacidades de combate contra la infantería. El Victor 9B-C, una actualización de Clan Tech de las fuerzas de defensa de la Liga Estelar. El BTR-9B Victors fue destinado a tropas de segunda línea y Solamja. Esta variante cambia el cañón automático de gran calibre por un rifle Gauss, el bastidor SRM por un avanzado Strick SRM de 4 y el láser medio estándar para emparejarlo con 2 láser medianos ER. A diferencia de las variantes 9D y 9K, lleva armamento de manera similar. El armamento del clan más liviano permite este cambio sin la necesidad de utilizar un chasis Endosteel y aún deja el reacondicionamiento con 2 toneladas de peso. El Victor 9D, una actualización que utiliza la tecnología de la Liga Estelar. El 9D reemplaza el autocanon 20 con un rifle gas que puede causar graves daños a distancias mucho mayores. El mech también lleva 2 láser de pulso medio y un lanzador SRM-4 para este combate cuerpo a cuerpo. Al ser posible estos cambios, el 9D está construido sobre un chasis Endosteel. Con el peso ahorrado, el mech también lleva una tonelada adicional de armadura. El Victor 9K, idéntico a la actualización del BTR-9D para todos los efectos, la única diferencia es que los componentes proceden de distintos fabricantes. El Victor 9K-A. Esta variante del Victor surgió durante la Jihad, equipando con 5 jump jet mejorados. Puede acercarse rápidamente a las fuerzas enemigas para poner en juego su autocanon 20. 6 toneladas de munición permiten al piloto elegir entre muchos tipos de municiones especiales. El único inconveniente de este modelo es que solo tiene un láser medio como respaldo. El Victor 9S. El 9S quita una tonelada de armadura del 9B y usa el peso ahorrado para actualizar el lanzador SRM-4 o un lanzallamas SRM-6. El 9S quita una tonelada de armadura del 9B y usa ese peso ahorrado para actualizar el lanzador de SRM-4 a un lanzador de SRM-6. Esta sencilla mejora hace que el Victor sea más eficaz a corta distancia. Entre las variantes personalizadas tenemos el BTR-9B de Victor Lee. El Victor, utilizado por Taisho Lee Dok-ko, fue utilizado en la Cuarta Guerra de Sucesión. Esta variante eliminó todas las armas estándares y las reemplazó con un solo LRM-15, montado en el torso izquierdo y 10 láser medio en el brazo derecho. Los perfiles de armadura y movimiento se mantuvieron sin cambios, pero lleva un total de 19 disipadores de calor. El BTR-9B, el Victor Shoji, utilizado por el comandante del 5º Regimiento Benjamin Regulars durante la Guerra de Sucesión de Debian. Esta variante de Victor 9B elimina el AC-20 y lo reemplaza con un AC-10 y 2 toneladas más de munición. Los láser medios se han eliminado y reemplazado por 3 láser de pulso medio. La variante Victor está equipada con 10 disipadores de calor dobles y el tonelaje restante se ha dedicado a blindaje adicional. Por último, tenemos el BTR, el 9K2, el de Victor del sargento James. Después de que su hijo fuera asesinado en la invasión del Concordato Tauriano de los Soles Federados,
Benedict James hizo reacondicionar su Victor 9K con armas y equipos experimentales para permitirle vengarse. Reemplazando las armas estándar con un Long Tom Cannon y dos Medium X-Pulse Lasers, el Victor del Sargento James puede infligir enormes cantidades de daño a su presa. Los reactores de salto del Mech tuvieron que ser removidos para dar paso a la carga de armas, y los técnicos lo equiparon con un mosaico de ferro Fibrus y un Standard Armor, como otra medida de ahorro de peso. Un sobrealimentador montado en el motor proporciona al Victor ráfagas de velocidad inesperadas.